Bien, vamos a ver entonces la primera clase de función lineal, o de función lineal en particular, ¿no? Existen varias funciones, pero nosotros vamos a arrancar con la primera función a analizar, que es la función lineal. Una función lineal tiene como gráfica una línea recta, y su fórmula general o su ecuación general, esto lo tienen igual en la teoría, ¿sí? En la hojita que les envié, tiene esta forma: y igual a m por x más b. En algunos libros, en lugar de m, puede aparecer con la letra a, la a minúscula, ¿no? Eso depende de los libros. Pero ese valor m y ese valor b son números o son valores numéricos fijos, ¿sí? Así como x y y también son valores numéricos, pero que llamábamos variables porque iban cambiando, m y b van a ser valores numéricos fijos, ¿sí? Y cada uno de esos números o esos valores fijos indican o representan algo de la gráfica de la función lineal. Vamos a ver qué es lo que representa cada uno de esos valores. Primero, el valor m siempre va a estar multiplicando a la variable independiente x, ¿sí? Y el valor que esté multiplicando a la variable independiente x, que la llamamos m para generalizar, se conoce como pendiente. ¿Sí? Nosotros estuvimos, cuando hicimos análisis de gráfico, analizando cuando una función era creciente o cuando era decreciente. Está relacionado también con la pendiente de una función lineal. La pendiente lo que me indica es la inclinación. Acá yo puse 3 casos, ¿sí? Ahora después a los que me siguen por Instagram giro un poquito la cámara porque van a ver los dos primeros. Entonces, si ese valor m, recuerden que es un valor numérico, ¿sí? Si ese valor numérico es positivo, si la pendiente es positiva, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Es como imaginarse que vengo caminando o recorriendo la función, la recta, acá. Yo vengo caminando por encima de esta recta, lo que estoy haciendo es subir, es creciente, ¿sí? Por eso acá tenemos que la pendiente es positiva. Cuando una pendiente es positiva, el ángulo que forma la recta con el eje positivo de las x, con este eje, va a ser mayor a 0 y menor a 90 grados, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta, no es que lo vamos a trabajar con ese ángulo, ¿sí? Es para que lo tengan en cuenta para más adelante. Pero lo único que sí me interesa que se entienda es que si esa pendiente, ese valor de m, ese número, es positivo, ¿sí? Justamente la recta va a ser creciente, va a tener una inclinación positiva, ¿sí? Justo ahora se les dio por pelear a los perros de la cuadra, pero bueno. ¿Qué pasa ahora si ese valor m, ese valor numérico, esa pendiente, es un número negativo? Si es un número negativo, es lo que vimos cuando hicimos análisis de gráfico como una función decreciente. Si yo estoy recorriendo la recta acá, lo que hago es descender, bajar, ¿sí? Eso porque la pendiente acá es negativa. Y cuando la pendiente es negativa, el ángulo que va a formar la recta, la gráfica, con el eje positivo de las x, va a ser un ángulo mayor a 90 grados y menor a 180. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no vamos a trabajar con los ángulos por ahora, pero es bueno que lo tengan en cuenta. Así que relacionen la pendiente
¿sí? Justamente con la inclinación de la recta y con el ángulo que forma esa recta con el eje positivo de las X, ¿sí? Esto es para que lo tengan siempre en cuenta, ¿sí? Si por más que no trabajemos, vuelvo a repetir, este año no vamos a trabajar quizás tanto con ángulos, ¿sí?, relacionados con la pendiente, pero es bueno que lo tengan en cuenta, lo tengan claro, porque años más adelante, cuarto, quinto sobre todo, se ven muchas funciones, sexto cuando ven límites o derivadas, el ángulo, ¿sí?, se utiliza y lo tienen que relacionar con la pendiente. Entonces es bueno aclarar desde el comienzo de función lineal, ¿sí?, que la pendiente también tiene que ver con ese ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X. ¿Estamos? Bien. Y después, voy a girar un poco la camarita acá, está la opción de que ese valor m no sea ni positivo ni negativo, sino que sea 0. A ver si puedo girar un poco la cámara acá. Vamos a hacer así, para no molestar a los que me siguen por Instagram. Sino que esa pendiente sea nula. Lo habíamos visto en videos anteriores, que si la pendiente es nula, la x desaparece, porque si m vale 0, 0 por x es 0, y me queda b. Eso era lo que llamábamos, cuando hicimos el análisis de funciones, una función constante, no sube ni baja. Por lo tanto, esta recta, si no sube ni baja, en ningún momento va a formar un ángulo con el eje positivo de las X. Por eso decimos acá que no existe ángulo, ¿eh? Vemos acá la camarita. Giramos un poquito de vuelta los que están por Instagram. Y hacemos nuevamente un repaso general de lo que es la pendiente, ¿sí? Vuelvo a repetir. La pendiente es un valor numérico fijo, que no va a cambiar. Ese número va a multiplicar a la variable independiente x. Si esa pendiente es positiva, tenemos una función creciente. Si esa pendiente es negativa, tenemos una función decreciente. Y si esa pendiente es nula, o sea, vale 0, tenemos una función constante. Bien, y el otro valor fijo que aparece en esta fórmula general, en esta ecuación general, es la que llamamos ordenada al origen. ¿Sí? Cuando arrancamos la noción de función, vimos el plano cartesiano, vimos que el eje horizontal era el eje de las abscisas y el eje vertical era el eje de las ordenadas. Por eso acá aparece el término ordenada. Y si estamos hablando del origen, estamos hablando del valor 0 acá, ¿no? Entonces, ¿qué me va a indicar la ordenada al origen? Donde la función, donde la recta, ¿sí?, de esa función lineal va a tocar o va a cortar al eje Y, al eje de las ordenadas. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que B es positiva. Entonces, si B es positiva, la recta va a cortar al eje Y en un valor positivo. Si por ejemplo B vale 3, entonces la recta va a cortar en Y igual a 3. Si B vale 2, entonces la recta va a cortar al eje Y en 2.
¿sí? Estoy ya rayando todo. ¿Sí? Pero el concepto de la ordenada al origen por ahí es un poquito más sencillo que el de la pendiente. Si bien el de la pendiente tampoco es muy complicado de analizar. ¿Sí? Si B es negativo, significa que la recta va a cortar al eje Y en un valor negativo, ¿no? O sea, va a pasar por acá. Dependiendo del valor que tenga B. Si B vale menos 1, entonces va a estar cortando acá en menos 1. Igual ahora vamos a hacer un par de ejemplos, ¿sí? Si B vale menos 2 en menos 2 y así sucesivamente. Y si B vale 0, va a pasar, ahí tenemos un ejemplo. Esta recta de acá está cortando al eje Y en 0. ¿Sí? Entonces, si la ordenada al origen vale 0, va a pasar por el origen de coordenadas. ¿Sí? Bien. Hasta acá, el concepto de la ecuación general o de la fórmula general de una función lineal, saber que como es una función obviamente va a tener dos variables, x e y, como venimos trabajando en las clases anteriores. X es la variable independiente, y la variable dependiente. ¿Sí? Y va a tener dos valores numéricos fijos, ¿sí? Un valor numérico m, que va a multiplicar a la variable independiente x. Ese número, o ese valor numérico, es lo que denominamos pendiente. Si la pendiente es positiva, la función es creciente. Si la pendiente es negativa, la función es decreciente. Si la pendiente es nula, la función es constante. Y además va a tener un número fijo que va a estar sumando o restando a la variable x, ¿sí? Y ese valor numérico fijo que esté sumando o restando a la variable independiente x es lo que conocemos como ordenada al origen. ¿Y qué me va a indicar? En dónde la recta va a cortar al eje Y.